quería decirles o comentarles que, bueno, el día de hoy la verdad no he intentado subir las notas, pero ya igual las notas están listas, como les dije ayer por el WhatsApp. Se me hace muy extraño es que algunos no me han entregado o no me entregaron pues algunos trabajos. Pues creo que a pesar de que la mayoría pasó el previo, el parcial, algunos quedaron con muy baja nota de quizzes y trabajos. Tengan en cuenta que esa nota también cuenta, ¿no? Que si son 4 notas en total y usted no entrega 2 o 3, pues estará perdiendo esa parte del corte y pues eso es bastante perjudicial. ¿Sí? Entonces, pues ya están conectando otros dos. Entonces, pues tengan en cuenta eso. No entiendo por qué no me enviaron los trabajos. Son trabajos sencillos que se hacen en clase muchas veces y no entiendo por qué no los envían. La idea es que, bueno, ya en este momento pues es imposible por la situación, ¿no? La situación atípica, pero cuando estábamos en el laboratorio pues se suponía que debieron haber hecho algunas cositas, o sea, el laboratorio como tal, debieron haber hecho las hojas de cálculo de Excel que estaban sencillas de hacer. Aunque les soy sincero, la mayoría de gente bajó esas hojas de cálculo de internet. No sé si estoy juzgando mal, ¿sí? Así que las notas tampoco es que hayan sido las mejores, pero por lo menos sacan algo, lo cual quiere decir que la nota no les queda tan bajita. No me gustó el hecho de que hayan hecho eso porque, pues, ¿por qué lo digo? Porque me puse a mirar las fórmulas que utilizaron para hacer esas hojas de cálculo, sobre todo las de unidades de longitud, área y volúmenes, y pues tenían valores constantes, valores de conversión que digamos no me demostraban mucho. Entonces, pues ahí los califiqué de acuerdo a lo que consideré meritorio. ¿Alguna pregunta de pronto? ¿Sí me están escuchando? No, ingeniero. Sí. Ah, ok. Sí, señor. Y hay unos a los que yo nombré ayer, pues que como les dije no me han entregado sino uno trabajito de 4, pues lo que comprenderán que va a tener como consecuencia que la nota de quiz de trabajo sea bajita. Pues pónganse las pilas con eso, muchachos. El día de hoy, yo les había pues dicho la semana pasada, pues no lo vamos a hacer ahorita, pero la semana pasada habíamos hablado de que de ahora en adelante pues íbamos a tratar de hacer quizzes más seguido para ir reuniendo, ¿sí? Y en la medida de lo posible pues les voy a dar también a poner algunos trabajos. De pronto los voy a poner a hacer algunas exposiciones de temas que hacen falta o que hace falta abordar y que vamos a traer aquí a colación. ¿Listo? Por hoy vamos a empezar con la clase entonces. Un momentico que se integra un más Elvis. Y entonces voy a compartir pantalla con ustedes. No veo. Bueno, la semana pasada habíamos, no, creo que llegó este muchacho. La semana pasada creo que habíamos terminado de desarrollar este ejercicio, ¿recuerdan? Estábamos hablando de lo que tenía que ver con el cambio de presión, ¿sí? El cambio de presión a medida que un cuerpo cualquiera se sumergía en agua o en un líquido específico, ¿sí? Incluso yo les envié hace un rato al WhatsApp y al MS Teams, les envié unos links de YouTube, confirmo que lo recibieron, para que miren unos videos que pueden complementar. Por favor, cierren los micrófonos. Unos links de unos videos de YouTube que pueden complementar todas. ¿Señor? Sí, yo lo vi. Bueno, espero que los hayan visto. Si no los han visto, los ven ahora. Sí, esos videos pueden complementar la información que que han adquirido ustedes a través de la clase y pues a través de lecturas del libro que
tiene en PDF, que es este. ¿Sí? Hay unos experimentos muy interesantes ahí, incluso hay un experimento que hace uno de los videos, un señor de uno de los videos, que es el de la botella, en donde se abren varios agujeros en una botella y pues lógicamente se llena de agua y se coloca una cinta para que el agua no se salga, y al final al quitar la cinta se nota que la salida de agua es más, hay mayor presión en la parte baja, lo cual pues demuestra un poco lo que estábamos tratando de explicar, ¿no? Lo que hemos tratado de entender a partir de los ejercicios y todo lo que hemos hecho. Ese experimento normalmente lo hacíamos en prácticas, pues este semestre no vamos a poder hacer gran cosa, pero pues espero que a partir de esto dejen los conocimientos muy claros y esperemos que la situación o las circunstancias nos permitan de pronto el semestre entrante sacar todos esos, digamos, afianzar todas esas capacidades y conocimientos a partir de la parte práctica del módulo. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, nosotros nos enviaron para hacer una prueba de inglés, ¿verdad? Esa prueba de inglés, ¿cuántas veces nosotros la podemos hacer en el año? Pues papá, eso sí no lo sé yo. Me toca que le pregunte al ingeniero Fabián. Yo de esa parte sí no conozco mucho. Bueno, la semana pasada terminábamos haciendo un ejercicio grandecito, ¿sí? En el cual se trataba de demostrar todo lo que tiene que ver con esto del cambio de presión a partir de los cuerpos sumergidos. Hablábamos de un aceite en un tanque, ¿sí? Y nos pedían hallar la presión, ¿sí? A diferentes distancias de la superficie, ¿sí? En este caso hallábamos la presión en A, hallábamos la presión en B, y para ello utilizamos una fórmula muy, muy sencilla, que era básicamente multiplicar el peso específico de la sustancia, del líquido, en este caso era un aceite para el cual nos daban el peso específico, ¿cierto? Por la altura con respecto a una Se lo escucha entrecortado. Sí, profe, tiene lento como que el internet. ¿Me escuchan ahora sí bien? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Ingeniero. Se le entrecorta la voz. Esperemos que mejore. Bueno, decíamos que la semana pasada habíamos hecho este ejercicio como para afianzar el conocimiento de lo que es el principio de aumento de la presión a partir de la... Nada, ¿no me escuchan bien? Sí, sí, sí. A veces se entrecorta, profe. Sí, a veces se le va la voz. Profe, suele suceder cuando habla muy rápido. Andrés también se entrecorta. Exacto. Sí, él está igual. No necesariamente es el internet mío, sino que puede ser el internet de todos, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. De todas maneras, yo estoy grabando la clase, vamos a ver si la puedo subir, porque pues, Sí, también. la semana pasada intenté subir una clase y no me fue posible tampoco. Está difícil ese cuento. Vamos a ver. Entonces, decíamos básicamente que habíamos hallado la presión en A, ¿cierto? Y teníamos, por ejemplo, para resumir, que la presión en A, básicamente, como era en la superficie del líquido, era igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Que es, ¿cuánto? ¿Cuánto es la presión atmosférica estándar a nivel del mar? ¿Cómo, profe? La presión atmosférica estándar a nivel del mar, ya deberían sabérsela, ya habíamos hablado de eso. 14,7 PSI. 9,21 metros sobre segundos cuadrados. ¿Perdón? Ah, No, metros No. sobre segundos cuadrados es la aceleración de la gravedad. 9,81. sí. Cuando hablamos de presión atmosférica estándar, ya habíamos hablado, eran 14,7. Básicamente, bueno, una atmósfera, un bar, 14,7 PSI o 101,3 kilopascales. Ya habíamos hablado de eso. Para que ese dato tienen que aprendérselo, muchachos, básicamente. Porque, pues, básicamente con ese dato es que vamos a estar trabajando hasta que pues, terminemos de trabajar las presiones, y normalmente uno no lo termina de trabajar. Cuando hablamos de hidráulica de potencia, pues hablamos de presiones todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
¿Ok? Entonces, tenemos que la presión en A es la misma presión atmosférica porque el punto A está en contacto con la atmósfera. La presión en B la hallábamos a partir de la distancia que hay entre A y B y el peso específico del aceite. Y ve. La presión en C también lo mismo, ¿sí? Si tomábamos como referencia A, podríamos decir que era igual al peso específico del aceite por la profundidad de A hasta C, ¿sí? Y después hacíamos un análisis de cuánto era la presión en E y en D. Y decíamos, la presión en D, de acuerdo al principio o a los, digamos, a las premisas que rigen esto de las presiones a profundidades, decíamos que la presión en D era igual a la presión en B, porque estaba a la misma profundidad. Luego no había necesidad de hallarla, sino que la igualábamos. Lo mismo la presión en E, y hacíamos ese análisis, ¿no? La presión en E entonces era igual, debido a que estaba en el mismo punto en cuanto a altura del punto A, decíamos que la presión en E era igual también a la presión atmosférica, ¿sí? Aunque esté sumergido en el líquido y la superficie del líquido en este punto F, ¿sí? Pues sea esta. Pero si estaba a la misma altura, quiere decir que la presión era la misma. Y como era la presión atmosférica, manométricamente hablando, podríamos decir que era 0, ¿sí? Manométricamente, ¿no? Ojo. Entonces podríamos decir, o hallamos, inicialmente deducíamos, ¿cierto? Que la presión manométrica en F iba a ser negativa, básicamente. ¿Y cómo lo comprobábamos a manera de cálculo? Pues fácil, porque el punto de referencia mío siempre fue A, ¿cierto? Y decíamos, la presión en F entonces es igual al peso específico del aceite, ¿cierto? Por una altura que es 1,5, pero como va hacia arriba con respecto al punto de referencia, y yo dije, lógicamente las distancias hacia abajo que se sumergen son positivas, pues esa distancia hacia F tendría que yo tomarla como negativa. Luego la presión en F, ¿cierto? Iba a ser negativa. ¿Sí? Manométrica, ¿no? Manométrica. Entonces, esto quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahí quedamos, ¿sí? ¿Estoy bien o de pronto tengo por ahí un pendiente? Sí, ahí quedamos. Bueno, hagamos el resumen de observaciones sobre el problema. Entonces decíamos, la presión se incrementa conforme aumenta la profundidad del fluido, ¿sí? O en el fluido. El resultado puede verse a partir de que la presión en C, que es el punto más bajo, es mayor que la presión en B, que es un punto intermedio, y es mayor a su vez que la presión en A, que es el punto más alto, que es el que está en contacto con la presión atmosférica. La presión varía en forma lineal con un cambio en la elevación, es decir, P sub C, que era el punto que estaba en lo más profundo, es 2 veces más grande que B y C está al doble de la profundidad, es decir, la distancia básicamente proporcionalmente va elevando la cantidad de presión. C, la presión en el mismo nivel horizontal es la misma, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato. La disminución de la presión de E a F ocurre porque el punto F está en una elevación mayor que el punto. Ingeniero, ¿puede repetir? Es que se le escucha a veces entrecortado. Bueno, no estaba diciendo nada del otro mundo, estaba leyendo acá Sí, estaba leyendo, pero no. y haciendo como la explicación, pero pues esto es básicamente lo que acabé de decir también. ¿Sí? Entonces que P sub F es negativa, ¿por qué? Porque está más alto que el punto A, ¿cierto? Y pues Está sobre A, ¿no? ajá, y está debajo de la presión atmosférica que existe en A y en E. Bueno, eso claramente lo dice allí y está claro y demostrado por el ejercicio que hicimos. La relación entre un cambio en la elevación de un líquido H, ¿sí? O sea, la altura a la que está el líquido con respecto a su superficie, y un cambio en la presión delta de P, pues ya lo sabemos. Delta de P es igual a peso específico por la altura, por la profundidad que tenga, ¿sí? El cuerpo para el cual vayamos, o el punto para el cual vayamos a medir la presión. Donde este símbolo, pues es el peso específico del líquido, ¿sí? La figura 3.4 ilustra un cuerpo de fluido estático con peso específico y pues se considera un volumen pequeño de fluido ¿Apagar el micrófono? en algún punto por debajo de la superficie. El volumen de la figura 3.4 pues es un cilindro, pero la forma real pues sería arbitrario, ¿no? Entonces nosotros si tenemos esta figura, digámoslo así,
si tomáramos como referencia un cilindro sumergido, Está bien. un fluido cualquiera, ¿sí? Pues podríamos aplicar los principios que estamos viendo. Entonces, debido a que todo el cuerpo del fluido es estacionario, o sea, está estático y se encuentra en equilibrio, el cilindro pequeño de fluido también está en equilibrio. Los conceptos de la física establecen que para que un cuerpo se halla en equilibrio estático, la suma de fuerzas que actúan sobre él deben ser igual, por supuesto, a cero. Entonces, las fuerzas que actúan en el orden horizontal, que son estas representadas acá, ¿sí? Se darían de esa manera como lo estamos viendo ahí. ¿Se acuerdan del principio de la presión? Que la presión actúa la misma, digamos, en todos los sentidos. Se aprecia un anillo delgado alrededor sí. del cilindro a una elevación arbitraria. Los vectores que actúan sobre el anillo representan las fuerzas horizontales que ejercen sobre él la presión del fluido. Hay que recordar, pues lo que explicamos, que la presión en cualquier nivel horizontal en un fluido estático es la misma. Recuerde que la presión en una frontera y, por lo tanto, la fuerza que ejerce, que se debe a ella, perdón, actúa en forma perpendicular a dicha frontera. Todos esos principios ya lo habíamos visto, lo vimos incluso en la universidad, ¿sí? Y por lo cual las fuerzas están balanceadas por completo. Entonces, lo que se quiere tratar de dar a entender y de explicar en este caso es que siempre un cuerpo que esté sumergido va a sufrir las presiones dependiendo de lo sumergido que esté dentro del líquido, ¿sí? No importa en qué dirección, en todas las direcciones va a ser la misma presión, para que lo entiendan así. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hablado, pero pues no está de más volverlo a traer a colación. Ahora, considerando la figura que sigue, ¿sí? Apreciamos las fuerzas que actúan sobre el cilindro y vamos a definir los conceptos siguientes. La presión del fluido a nivel del fondo del cilindro se denomina P1 y la parte superior P2, así como acá. ¿Sí? Entonces tenemos una presión 2 aquí arriba y una presión 1 aquí arriba, que claramente ¿cuál va a ser mayor? De abajo. La presión 1. La presión 1. Hola, Jenny. Un momentico. ¿Cómo estás? Bien, señora. Bueno, lógicamente la presión 1 va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la profundidad a la que está tomándose el punto pues es mucho mayor que Porque el punto tiene más 2. nivel de líquido. Exacto. Por lo tanto, podemos hacer, si tomáramos imaginariamente un cilindro, Por ahora, ¿cierto? sí, está en monitoreo. Entonces podríamos decir que la fuerza que se aplica sobre ese cilindro, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? Se podría calcular como F1 es igual a P1, o sea, presión 1, por el área de la sección del cilindro. Recuerden la fórmula que hemos utilizado siempre, que es la de presión, ¿cierto? Es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Y si despejamos la fuerza, pues queda que el área pasa acá a multiplicar, luego la fuerza queda igual a presión por área, que es lo que estamos haciendo acá y acá. ¿Sí? Básicamente. Aquí tenemos que la presión 2 y la presión 1, entonces son lógicamente mayor la presión 1 que está mucho más sumergida. No borro esto por acá. Entonces, a la diferencia de elevación entre las partes superior e inferior del cilindro se denomina como D sub Z o DZ, que es Z2 menos Z1, ¿sí? Que sería, lógicamente, ¿sí? Z2, que es el punto superior, menos Z1. Al cambio de presión en el fluido de entre el nivel del fondo y el nivel de la parte superior del cilindro se denota como dP, o sea, diferencia de presión. Por lo tanto, P2 es igual a P1 menos dP. O sea, P2 es la presión de arriba y sería igual a P1 menos la diferencia de presión entre esos dos puntos. El área de la parte superior e inferior recibe el nombre de A, por supuesto, que se calcularía en este caso como ejemplo, como pi por r al cuadrado, ¿cierto? Dependiendo del radio del cilindro. El volumen del cilindro es el producto del área por la altura del cilindro d sub z, es decir, volumen es igual al área por d sub z, para que lo tengamos en cuenta.
¿Listo? El peso del fluido dentro del cilindro es el producto del peso específico del fluido por el volumen del cilindro. Recuerden que el peso específico es igual al peso. Voy a colocarlo aquí a un ladito. Eso ya lo sabemos. Sabemos que el peso específico de un líquido es igual a su peso, ojo, su peso, no su masa, sobre su volumen, ¿cierto? Y si nosotros queremos calcular el peso, pues básicamente lo que hacemos es pasar esto a multiplicar acá y ya, ¿sí? Por lo tanto, el peso es igual al peso específico por el volumen. Eso equivale a peso específico por área por D sub Z o por DZ, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho. El peso es una fuerza que actúa sobre el cilindro en dirección hacia abajo a través del centroide del volumen cilíndrico. Es decir, este que tenemos acá. ¿Sí? La W. La fuerza que actúa sobre la parte inferior del cilindro debido a la presión del fluido P1 es el producto de la presión por el área A, es decir, F1 es igual a P1 por A, ya lo dijimos. Esta fuerza actúa en forma vertical hacia arriba, perpendicular al fondo del cilindro. La fuerza que actúa sobre la parte superior del cilindro debido a la presión del fluido P2 es lo mismo, pero lógicamente F2 igual a P2 por A. Esta fuerza actúa en forma vertical hacia abajo, perpendicular a la tapa del cilindro. Debido a que P2 es igual a P1 más de diferencia de presión, entonces otra forma de expresar la fuerza 2 sería F2 es igual a P1 por dP multiplicado por el área en la parte superior. Entonces, aplicando el principio de peligro, por favor, el micrófono. Ahora, ¿quién es el que tiene el micrófono activado? Perdón que le pregunte. De pronto es que no ha dado con la forma de apagarlo o desactivarlo. Yo lo tengo prendido, pero aquí no están haciendo bulla. Yo lo tengo prendido, pero aquí no están haciendo bulla tampoco. Bueno, no importa. Yo lo tengo apagado y no estoy haciendo bulla. Decíamos entonces que reemplazábamos esa fórmula y la teníamos de esta manera. F sub 2 es igual a P1 más diferencia de presión multiplicado por el área. Ahora, entonces, es posible aplicar el principio de equilibrio estático que establece que la suma de fuerzas es igual a 0, ustedes saben, vertical o horizontalmente, como sea. Se define que las fuerzas hacia arriba son positivas y se obtiene entonces la sumatoria de fuerzas, ¿cuál sería? Sí, sumatoria de fuerzas verticales, ojo, es igual a 0. Eso sería igual a F1, recuérdenlo, F1, positiva porque va hacia arriba, ¿sí? Bueno, hagámoslo acá, menos F2, ¿cierto? Que va hacia abajo, menos W, ¿sí o no? Uy, perdón. Aquí está, ¿cierto? Menos W, y eso es igual, por supuesto, a 0. Esa es la sumatoria de fuerzas verticales. ¿El ingeniero joven le preguntó algo? No. Se me baja la página. A sustituir, de acuerdo a los pasos 7 y 9, entonces sustituyendo, ¿qué? F1. F1 es P1 por área. F2. F2 es, pues, P2 por área, pero P2 aquí lo reemplazamos por P1 más diferencia de presión por área, en este caso. Menos W. ¿Qué es W? Peso específico por D sub Z por área, ¿cierto? Que esto es ¿el qué? ¿El qué, muchachos? ¿Esto es qué? Esto es el volumen, ¿cierto? Sí, claro, ¿no? Todos están, mejor dicho, conectados. Pila, muchachos. Entonces, el área aparece en todos los términos, luego yo la puedo eliminar. Sí saben hacer factor común, no sé si se acuerdan de bachillerato, ¿no? Entonces yo agarro el área acá, el área acá y el área acá. Lo puedo sacar como factor común y me pasa al otro lado y se me convierte eso en 0, básicamente. Me pasa a dividir y me convierte en 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero contesten algo, porque así no